hablamos de espiritualidad, a mucha gente así como que así como que le da un poquito, decía una amiga, de resquemor, ¿no? O sea, como que no le gusta el término, porque suena como que le vamos a hablar de religión, suena como que le vamos a hablar acerca de sectas o ese tipo de cosas, pero no, nada que ver. La espiritualidad no es religión, no es misticismo barato, no tiene que ver con quemar inciensos, ni coleccionar cuarzos, ni recitar mantras. Bueno, que si lo haces está bien, o sea, no hay problema con eso, ¿no? Pero no se trata realmente de eso. La espiritualidad es algo mucho más profundo. En su esencia más profunda y madura, la espiritualidad tiene que ver con lograr tres cosas importantes. Es la búsqueda del sentido, la búsqueda de la conexión y la búsqueda de la trascendencia. Y de esas tres cosas vamos a hablar y vamos a entender por qué la espiritualidad hoy día realmente está ocupando un lugar muy preponderante en la vida de las personas. Así que, ¿a qué nos referimos con que la espiritualidad tiene que ver con la búsqueda del sentido? Bueno, hay que entender que la búsqueda del sentido es algo que, bueno, desde Víctor Frank, que ya sabes, allá en los campos de concentración de Auschwitz, empezó a darse cuenta que aquellas personas que tenían una razón por qué vivir eran las que de alguna manera tenían mayor probabilidad de salir con vida de esos lugares. Bueno, de hecho, a él mismo le pasó. Él hablaba acerca de la búsqueda del sentido como la razón última que lo aferraba realmente a la vida. Así que la búsqueda del sentido, y después de ahí se derivó la famosa logoterapia o terapia de sentido de vida, es realmente encontrar cuál es realmente la razón por la cual yo me encuentro aquí en este planeta. ¿Por qué fui convocado a este plano físico? ¿Y cuál es realmente aquello para lo cual yo vine? ¿Para qué me trajeron? Cuando yo encuentro ese propósito, cuando yo encuentro entonces empiezo a darle sentido a mi existencia. Me doy cuenta que las cosas que vivo, las cosas que estoy atravesando, sirven para un propósito mucho más elevado. Encontrarle sentido realmente a la vida es muy importante porque de ahí viene la motivación, viene el compromiso, vienen muchas cosas que le dan realmente realce a mi experiencia. Así que la búsqueda del sentido tiene que ver con eso. También tiene que ver con pensar qué es lo que a mí me trasciende, o sea, qué es lo que está muy por encima de mí, cuáles son aquellas cosas que son mucho más importantes que yo mismo. Y a veces cuando nos damos cuenta de que existen personas, cosas por las cuales incluso nosotros daríamos la vida, entendemos realmente que hay cosas muy valiosas, muy poderosas, que nos dan razones y motivos suficientes como para seguir con vida. La búsqueda del sentido tiene que ver con vivir con propósito. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo entender porque la mayoría de nosotros vivimos en piloto automático, la mayoría de nosotros vivimos bajo los estereotipos sociales de trabajar, ganar plata y coleccionar cosas materiales. O sea, vivimos en ese ir y venir constante de la búsqueda incesante de logros materiales. Entonces hemos perdido realmente el propósito del por qué lo hacemos. Bueno, ¿qué es lo que se esconde detrás de todo eso? Y mira que esto es bien interesante porque es algo que, por ejemplo, yo le pregunto mucho a las personas cuando estoy en alguna empresa, ¿no? De repente me reúno con la gente y digo, a ver, ¿tú por qué trabajas? Y la gente me dice cosas tan sencillas como, por ejemplo, pues porque tengo que comer, porque no me regalan las cosas, porque las deudas no se pagan solas. Bueno, pues sí, o sea, eso es lo que se ve por encimita, ¿verdad? Pero hay otras cosas que no se ven por encimita, pero que realmente son mucho más poderosas y mucho más trascendentes que el solo hecho de pagar cuentas, que el solo hecho de comprar cosas. Tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia, tiene que ver mucho con mi desarrollo personal y profesional, tiene mucho que ver con la creación de mi propio patrimonio, tiene que ver mucho con la seguridad que yo le doy a mi familia, tiene que ver con todo eso. Cuando yo me doy cuenta lo que existe detrás del dinero, es decir, lo que se oculta detrás de las cosas que yo hago para ganar dinero, entonces me doy cuenta que el fin último, pues no es el dinero finalmente es un medio a través del cual yo lo puedo utilizar para dar bienestar, para dar educación, para dar la medicina a mis viejos, para crear patrimonio, para seguir adelante con mis propios proyectos, para poner esa empresa que tanto me emociona, para emprender ese negocio que tanto me ilusiona, es decir, para ese tipo de cosas.
Entonces me doy cuenta que el dinero solamente es un medio, pero yo solamente me doy cuenta de eso cuando le encuentro el propósito a todo lo que yo estoy haciendo. Y entonces ahí es cuando empiezo a darle sentido a las cosas que hago. Y eso es muy poderoso porque me da a mí la motivación, me da a mí la razón del por qué son las cosas y me permite una perspectiva mucho más ampliada de todo aquello que yo hago. Realmente es muy poderoso y la espiritualidad tiene que ver con eso, con esa búsqueda del sentido. De hecho, el mismo Víctor Frank lo decía. Víctor Frank lo llamó la voluntad del sentido. Sin esa búsqueda, decía Víctor Frank, solamente sobrevivimos, no vivimos en realidad. Por eso es tan importante realmente encontrar el sentido. Otra cosa importante que tiene que ver la espiritualidad es con la búsqueda de la conexión. Y esa conexión no solamente es con lo divino, no, tiene que ver también con la conexión con uno mismo, con conectar con mi espíritu, con darme cuenta de qué me está pasando, cuáles son mis motivaciones, qué me gusta, qué no me gusta, qué me altera, qué me calma, o sea, empezar a conocerme más profundamente quién soy. Esa autoconciencia personal, esa presencia permanente que me permite percatarme de que yo estoy aquí ahora y empezar a darme cuenta del rol que empiezo a desarrollar en este momento histórico. Hay mucha gente que no se da cuenta de eso, hay mucha gente que no se percata, hay mucha gente que ni siquiera toma acciones sobre aquellas cosas que en este momento no le causan satisfacción. Entonces, es empezar a darte cuenta de ti, empezar a escucharte, a prestar atención a tus propias necesidades, a tus propios anhelos, a escuchar el susurro de tu espíritu que habla de tus sueños, es empezar a conectar contigo. Y mira qué importante es esto. Aquella persona que no está conectada con ella misma, bueno, pues entonces será fácilmente manipulable por las cuestiones del mundo de allá afuera. Y entonces será muy fácil manipular a una persona que no conoce sus propósitos, que no conoce sus deseos, que no sabe sus motivaciones, que no tiene metas en la vida, que no tiene ni siquiera una idea del por qué se encuentra acá. Entonces, creo que esa búsqueda incesante de la conexión con nosotros es muy importante porque le empieza a dar realmente dirección a todo aquello que hacemos. Y si tú no estás conectado contigo, va a ser muy difícil que encuentres satisfacción en este momento que te fue prestado para vivir tu vida. Es muy importante. Esa conexión que tiene que ver contigo mismo también tiene que ver con conexión con los demás. Y eso viene desde una empatía muy profunda. Empezar a conectar desde la empatía con tu pareja, empezar a conectar con empatía con tus hijos, empezar a conectar desde una empatía profunda con tus semejantes, con tu comunidad, es muy importante porque te permite realmente crear esos vínculos sociales que te permiten la trascendencia, que te permiten llegar a acuerdos, que te permiten avanzar en tus propios proyectos. Si tú no eres capaz de conectar desde la empatía, empezarás a tener muchos conflictos, muchos roces, empezarás a desconfiar de las personas, obviamente habrá más personas que traicionen tu confianza y tú también serás propenso a hacerlo, propensa a hacerlo. Entonces creo que esa conexión a través de la empatía profunda que tienes con los demás es algo muy importante que solamente te ofrece la espiritualidad. Una persona practica la espiritualidad cuando empieza a realizar esas conexiones, primero con uno, después con los demás. Y la tercera conexión que hacemos es con nuestro entorno, con la naturaleza, con los animales, con las comunidades, con el medio ambiente. Empezar a ser responsables no solamente de nosotros, de los demás y del entorno al cual nosotros pertenecemos. Así que la espiritualidad también tiene que ver con nuestra casa, tiene que ver con nuestro hogar, tiene que ver con nuestro planeta, tiene que ver con nuestra comunidad, tiene que ver con el lugar que tú y yo habitamos. Cuando empezamos realmente a conectar desde ahí, wow, te das cuenta realmente de que no estás solo, nunca lo has estado y tu presencia es muy importante para el devenir de la sociedad y de tu familia y de todo aquello que tiene que ver contigo. Yo creo que es la maravilla realmente que te ofrece la oportunidad de la conexión. La espiritualidad también tiene que ver con la trascendencia. Es el tercer aspecto importante con el cual la espiritualidad tiene mucho que ver. Y la trascendencia es precisamente darnos cuenta de que somos mucho más de lo que nosotros hemos llegado a creer, mucho más de lo que incluso nos podemos imaginar. Es cuando trascendemos al ego. Fíjate qué interesante, trascendemos al ego, trascendemos nuestra propia identidad, trascendemos nuestros roles,
trascendemos los papeles que jugamos, empezamos a conectar con nuestra esencia mucho más profunda, no con lo que se ve encimita, no, no, no. Trascender no significa que te vuelvas un ser iluminado, etéreo, no, no, no. Significa que has aprendido a trascender los límites de tu propia identidad. Ya no eres el ingeniero, no, no, ya no eres el marido, ya no eres, no, ya no eres tus títulos, ya no eres tus roles. Empiezas a conectar desde la esencia algo mucho más profundo. Dejas de tener miedo, dejas de depender de las personas, empiezas realmente a vivir con libertad y plenitud. Eso es lo que te permite la trascendencia. No implica el negar que eres un ser humano, no. Implica abrazar tu humanidad con mucha mayor conciencia, con mucha mayor presencia. Así que ser espiritual no significa aprender velitas y ser una buena persona, no, es mucho más profundo que todo eso. Ser espiritual es vivir con intención y sentido. O sea, que tu día valga la pena, que tu esfuerzo realmente sea multiplicado, que todo lo que tú hagas tenga un propósito definido. Esa intención que tú le pones a tus acciones diarias te lo permite la espiritualidad. ¿Por qué? Porque estás trascendiendo realmente lo que está por encimita y empiezas a buscar lo que hay más allá de lo que solamente las apariencias te ofrecen. Entonces, es vivir con esa intención y ese sentido. Es elegir desde tus propios valores, de tu escala de valores, no desde tus impulsos básicos de supervivencia. Empiezas a optar por lo correcto, empiezas a optar por lo humano, empiezas a optar por lo ético, empiezas a optar por lo moral, empiezas a obviamente a ser una buena persona, pero no para quedar bien, no para buscar aceptación o validación, no, sino porque te nace dentro de ti, porque sabes que es la única opción que como ser humano tú tienes, porque eres bueno contigo y eres empático con los demás y eres empático con el medio ambiente, por lo tanto, no caerías en prácticas que denigraran tu propia esencia o que se aprovecharan de la buena voluntad de otras personas o que degradaran al medio ambiente o afectaran a una comunidad. No lo harías. No lo harías, ¿por qué? No por quedar bien, no porque es una buena persona, no, simple y sencillamente porque no se debe. Y la espiritualidad es lo que te da ese sentido humano que no te permite pasar por encima de los demás así como así. No. Hay cosas que no simplemente no se hacen. O sea, no se hacen. Y eso es vivir con espiritualidad. Reconocer que hay algo mucho más grande que tu drama personal. Dejas de estarte quejando, dejas de estarte lamentando, dejas de estar culpando a las personas, deja de estar buscando pretextos o lamiéndote las heridas o llorando en los rincones porque tu jefe te trata mal, porque tu esposa no te entiende, porque el gobierno no te apoya. O sea, deja tu drama personal y te das cuenta que hay cosas mucho más grandes, mucho más profundas, mucho más infinitas que tu drama, que tus pretextos. Eso lo trasciendes. Ya no, hay cosas que tienes que resolver, sí, pero ya no forman parte de tu drama. El drama tú lo haces, tú creas tu propia novela. La espiritualidad lo que te permite es poner en la justa medida las cosas y darte cuenta que no hay nada que no seas capaz de trascender. Eso es lo que te da la espiritualidad. Es aceptar la incertidumbre, el misterio y dejar a un lado la idea de que lo tienes que controlar todo. Dejar de estar criticando y juzgando por cómo visten las personas, por qué música escuchan, por cuáles son sus gustos, dejar de querer controlar a tu pareja, dejar de querer controlar a tus hijos y soltar el control. Darte cuenta de que tú no controlas absolutamente nada. No. O sea, tú solamente estás aquí para validar, estás aquí para aceptar con amor, estás aquí para observar sin juzgar, estás aquí para eso, para vivir tu propósito en el más alto sentido de tu espiritualidad, pero no estás aquí para querer controlar a otras personas, ni ahorrarle sus propios caminos espirituales. No estás aquí para eso. Entonces, la espiritualidad te ayuda a ponerte en el justo lugar en el juego de la vida. Y te dice, deja de querer controlar, porque el control, además de que te hace infeliz, es algo imposible de realizar.
está lejos de tus manos, tú no controlas nada. Y es importante que nos demos cuenta. Cuando nos damos cuenta y dejamos de sufrir por esa falta de control, es una forma de expresar nuestra espiritualidad.